Bienvenidos y bienvenidas a mi canal. Qué alegría tenerlos por aquí una vez más, listos para sumergirnos en un nuevo relato que, les prometo, los va a tener al borde de sus asientos, o al menos, los va a entretener un ratito mientras se relajan. Hoy vamos a hablar de una serie turca que ha conquistado corazones alrededor del mundo, una de esas que te atrapa desde el primer capítulo y te hace suspirar con cada mirada, con cada encuentro casual. Estamos hablando, por supuesto, de Halil İbrahim y Esla. Un amor nació donde menos lo esperábamos. Sí, ese es el título largo, lo sé, pero créanme, describe a la perfección la esencia de esta historia. En este vídeo vamos a desentrañar los secretos de esta serie, vamos a analizar sus personajes, su trama, sus giros inesperados y, por supuesto, el ingrediente principal, ese romance que florece en el lugar más improbable. Vamos a explorar por qué esta serie ha resonado tanto con el público y qué la hace diferente de otras producciones similares. Así que prepárense un cafecito, pónganse cómodos y acompáñenme en este viaje por el mundo de Halil İbrahim y Esla. Pero antes de empezar, como siempre, los invito a suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Sí, tú que estás ahí. Suscribirse es gratis, no duele nada y me ayuda muchísimo a seguir creando contenido como este para ustedes. Además, activen la campanita para no perderse ninguna de mis próximas vídeos. Les prometo que siempre habrá algo interesante para ver. Y si ya son suscriptores, muchísimas gracias por su apoyo constante. Significa el mundo para mí. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos a sumergirnos en el mundo de Halil İbrahim y Esla. Esta serie nos presenta una historia ambientada en un pueblo tranquilo, un lugar donde la vida transcurre a un ritmo pausado y donde todos se conocen. Halil İbrahim, nuestro protagonista, es un joven apuesto y trabajador, arraigado a sus raíces, a su familia y a sus tradiciones. Es un hombre de campo con manos fuertes y una mirada honesta. Podríamos decir que es el prototipo del chico bueno. Pero como suele suceder en este tipo de historias, su vida está a punto de dar un giro inesperado. Imaginemos el pueblo, casas de piedra con balcones llenos de flores, el aroma a pan recién horneado flotando en el aire, el sonido de las gallinas cacareando y el constante rumor del río que atraviesa la aldea. Halil İbrahim, hijo pródigo del lugar, ha dedicado su vida a trabajar la tierra, a cuidar de su familia y a mantener vivas las costumbres ancestrales. Su figura alta y fuerte destaca entre los demás hombres del pueblo. Su rostro, curtido por el sol y el viento, refleja la honestidad y la bondad que lo caracterizan. No es un hombre de grandes ambiciones, su felicidad reside en la sencillez de la vida rural, en el calor de su hogar y en la compañía de sus seres queridos. Sin embargo, la monotonía de su existencia está a punto de romperse como un cristal al caer. Por otro lado, tenemos a Esla. Esla es una joven moderna, independiente y con una visión del mundo muy diferente a la de Halil İbrahim. Ella llega al pueblo huyendo de su pasado, buscando un refugio, un lugar donde pueda empezar de nuevo. Esla es todo lo que Halil İbrahim no es urbana, sofisticada y, en apariencia, distante. Visualicemos a Esla descendiendo del autobús polvoriento que la ha traído desde la gran ciudad. Su vestimenta, moderna y atrevida, contrasta radicalmente con la ropa sencilla y funcional de las mujeres del pueblo. Su cabello, perfectamente peinado y teñido en un tono rubio ceniza, resalta entre las melenas oscuras y recogidas de las aldeanas. Sus ojos, maquillados con un estilo que denota seguridad y experiencia, escudriñan el entorno con una mezcla de curiosidad y temor. Esla no esconde su incomodidad. Se siente fuera de lugar, como una flor exótica trasplantada a un jardín silvestre. Huye de un pasado que la atormenta, un pasado marcado por el dolor, la traición y la decepción. Busca desesperadamente un refugio donde pueda sanar sus heridas y construir una nueva vida, aunque en el fondo duda de que pueda encontrar la paz en un lugar tan alejado de todo lo que conoce. Al principio, la relación entre Halil İbrahim y Esla es, digamos, tensa. Sus mundos chocan, sus personalidades se enfrentan y sus diferencias parecen irreconciliables. Halil İbrahim no entiende el estilo de vida de Esla, su forma de vestir, sus ideas. Esla, por su parte, ve a Halil İbrahim como un hombre anticuado, limitado por las costumbres de su pueblo. Hay un choque cultural evidente, una barrera que parece imposible de superar. El primer encuentro entre Halil İbrahim y Esla es un claro reflejo de sus diferencias. Esla, al intentar orientarse en el laberinto de calles estrechas del pueblo, pide ayuda a Halil İbrahim. Él, sorprendido por su atrevida vestimenta y su acento urbano, la mira con desconfianza.
La conversación se torna incómoda y llena de malentendidos. Alil Ibrahim no comprende por qué una mujer como Esla querría vivir en un lugar tan alejado de la civilización. Esla, por su parte, no entiende la actitud distante y prejuiciosa de Alil Ibrahim. La chispa entre ellos no es de amor, sino de irritación y desprecio mutuo. Ambos se juzgan sin conocerse, basándose únicamente en sus apariencias y en sus preconcepciones. Pero como suele ocurrir en las buenas historias de amor, el destino tiene otros planes. A medida que Alil Ibrahim y Esla se ven obligados a interactuar, a compartir experiencias, a ayudarse mutuamente, empiezan a descubrir que tienen más en común de lo que pensaban. Empiezan a ver más allá de las apariencias, a descubrir la bondad en el corazón del otro. Un accidente inesperado los obliga a trabajar juntos. Una fuerte tormenta daña la casa de Esla y Alil Ibrahim, movido por su sentido del deber y su compasión, se ofrece a ayudarla a repararla. Durante los días que pasan trabajando codo a codo, empiezan a conocerse mejor. Esla descubre que Alil Ibrahim es un hombre honesto y trabajador, con un gran sentido del humor y un corazón generoso. Alil Ibrahim, por su parte, descubre que detrás de la fachada de mujer sofisticada y distante, Esla es una persona sensible e inteligente con un pasado doloroso que la ha marcado profundamente. Empiezan a ver la humanidad del otro, a comprender sus motivaciones y a empatizar con sus experiencias. La barrera entre ellos comienza a desvanecerse, dando paso a una incipiente admiración y respeto. Alil Ibrahim descubre que detrás de la fachada de mujer moderna y sofisticada, Esla es una persona sensible, vulnerable y con un gran corazón. Esla, por su parte, descubre que Alil Ibrahim es un hombre leal, honesto y con una nobleza que la desarma. Empiezan a admirarse mutuamente, a respetar sus diferencias y poco a poco a enamorarse. La admiración se transforma en atracción. Alil Ibrahim se siente fascinado por la inteligencia y la independencia de Esla, por su visión del mundo diferente y por su espíritu aventurero. Esla se siente atraída por la honestidad y la nobleza de Alil Ibrahim, por su fuerza y su determinación, y por la seguridad y la paz que encuentra a su lado. Empiezan a compartir secretos, a confiar el uno en el otro y a apoyarse mutuamente. Descubren que a pesar de sus diferencias, comparten los mismos valores y los mismos sueños. El amor empieza a florecer en sus corazones, un amor inesperado y sorprendente, un amor que desafía las convenciones y que supera las barreras culturales y sociales. Pero por supuesto, el camino hacia el amor no es fácil. La relación entre Alil Ibrahim y Esla se ve obstaculizada por numerosos desafíos. En primer lugar, las diferencias culturales y sociales. La familia de Alil Ibrahim no ve con buenos ojos su relación con Esla. La consideran una extraña, una intrusa que amenaza con perturbar la paz del pueblo. La madre de Alil Ibrahim, una mujer tradicional y conservadora, se opone rotundamente a su relación con Esla. La ve como una mujer inapropiada para su hijo, una mujer que no encaja en el esquema de vida del pueblo. Los hermanos de Alil Ibrahim, influenciados por su madre, también desconfían de Esla y la ven como una amenaza para la estabilidad familiar. La presión familiar es intensa y Alil Ibrahim se siente dividido entre su amor por Esla y su lealtad a su familia. Sabe que desafiar a su familia puede tener graves consecuencias y que puede poner en peligro la paz y la armonía del pueblo. En segundo lugar, el pasado de Esla. Esla huye de un pasado turbulento, un pasado que la persigue y que amenaza con destruirlo todo. Alil Ibrahim tendrá que luchar para protegerla, para ayudarla a superar sus traumas y para demostrarle que merece una segunda oportunidad. El pasado de Esla es un secreto oscuro que la atormenta. Huye de un hombre poderoso y peligroso que la ha manipulado y abusado. Temerosa de ser encontrada, vive con el miedo constante de que su pasado la alcance y la destruya. Alil Ibrahim, al descubrir su secreto, se compromete a protegerla y a ayudarla a superar sus traumas. La apoya incondicionalmente, la escucha con paciencia y la anima a buscar ayuda profesional. Su amor y su apoyo son fundamentales para que Esla pueda sanar sus heridas y empezar a confiar de nuevo en los demás. En tercer lugar, las intrigas y los secretos. En el pueblo, nada es lo que parece. Hay rivalidades, envidias y secretos ocultos que amenazan con destruir la relación entre Alil Ibrahim y Esla. Deberán ser fuertes y confiar el uno en el otro para superar todos los obstáculos. El pueblo, aparentemente tranquilo y pacífico, esconde una red de rivalidades y secretos. Una familia rival de la familia de Alil Ibrahim, envidiosa de su prosperidad y su prestigio, busca cualquier oportunidad para sabotearlos.
Además, un antiguo amor de Halil Ibrahim, resentida por haber sido rechazada, busca vengarse y hacerles la vida imposible. Las intrigas y los chismes se propagan como la pólvora, creando un ambiente de desconfianza y hostilidad. Halil Ibrahim y Esla deben ser fuertes y confiar el uno en el otro para superar todos los obstáculos y proteger su amor de las fuerzas que intentan destruirlo. Uno de los aspectos más interesantes de esta serie es la forma en que aborda el tema del amor. No se trata de un amor idealizado, perfecto y sin problemas. Se trata de un amor real, con sus altibajos, sus dudas, sus miedos y sus desafíos. Es un amor que requiere esfuerzo, compromiso y sacrificio. Halil Ibrahim y Esla deben aprender a comunicarse, a ceder, a comprenderse mutuamente y a superar sus propios prejuicios para poder construir una relación sólida y duradera. Es un proceso largo y difícil, pero al final, vale la pena. El amor que surge entre ellos es un amor transformador, un amor que les permite crecer como personas y descubrir su verdadero potencial. Un amor que les enseña la importancia de la honestidad, la lealtad y la compasión. Un amor que les da la fuerza para enfrentar cualquier adversidad y para construir un futuro juntos, un futuro lleno de esperanza y felicidad. La serie también explora temas como la importancia de la familia, la fuerza de las tradiciones y el valor de la comunidad. Nos muestra cómo las costumbres y las creencias pueden unir a las personas, pero también pueden separarlas. Nos invita a reflexionar sobre la importancia de respetar las diferencias, de ser tolerantes y de estar abiertos a nuevas experiencias. La serie nos muestra la complejidad de las relaciones familiares, la importancia del respeto a los mayores y la necesidad de mantener vivas las tradiciones. Sin embargo, también nos muestra cómo las costumbres ancestrales pueden ser opresivas y limitantes, y cómo es importante cuestionarlas y adaptarlas a los tiempos modernos. La serie nos invita a reflexionar sobre el equilibrio entre el respeto a la tradición y la necesidad de cambio, entre la lealtad a la familia y la libertad individual. Otro punto fuerte de la serie es su elenco. Los actores que interpretan a Halil Ibrahim y Esla tienen una química increíble. Logran transmitir a la perfección la tensión, la atracción y el amor que surge entre sus personajes. Sus actuaciones son creíbles, emotivas y conmovedoras. Logran que el espectador se identifique con sus personajes y se sienta parte de su historia. La interpretación de los actores principales es magistral. Logran transmitir la complejidad de sus personajes, sus contradicciones internas y sus emociones más profundas. El espectador se siente conectado con ellos, sufriendo con sus desgracias y celebrando sus victorias. Además, el elenco secundario es excepcional, con personajes memorables que enriquecen la trama y añaden profundidad a la historia. Además de la trama principal, la serie cuenta con subtramas interesantes y personajes secundarios memorables. Hay historias de amor paralelas, rivalidades familiares, dramas personales y momentos de humor que enriquecen la trama y la hacen aún más entretenida. Las subtramas añaden variedad y complejidad a la historia principal. Las historias de amor paralelas exploran diferentes tipos de relaciones y diferentes desafíos amorosos. Las rivalidades familiares añaden tensión y drama a la trama. Los dramas personales de los personajes secundarios nos permiten conocerlos mejor y empatizar con sus problemas. Y los momentos de humor aligeran la trama y la hacen más entretenida. En resumen, Halil Ibrahim y Esla, un amor nació donde menos lo esperábamos, es una serie turca que combina romance, drama, intriga y comedia de una manera muy efectiva. Es una historia que te atrapa desde el principio y te hace reflexionar sobre el amor, la familia y la importancia de ser fiel a uno mismo. Es una serie que te hace reír, llorar, suspirar y sobre todo, te hace creer en el poder del amor. Una serie que a pesar de sus momentos dramáticos, te deja con una sensación de esperanza y optimismo. Una serie que te recuerda que el amor verdadero puede superar cualquier obstáculo y que siempre vale la pena luchar por él. Y bien, hemos llegado al final de este vídeo. Espero que les haya gustado este análisis de la serie Halil Ibrahim y Esla, un amor nació donde menos lo esperábamos. Hemos explorado sus personajes, su trama, sus temas principales y sus puntos fuertes. Recuerden que esta es solo mi opinión personal. Los invito a ver la serie y a formar su propia opinión. Si ya la han visto, me encantaría saber qué les pareció. Déjenme sus comentarios abajo en la sección de comentarios. ¿Les gustó la serie? ¿Qué les pareció la actuación de los protagonistas? ¿Qué opinan sobre el final? Quiero saberlo todo.
También los invito a compartir este vídeo con sus amigos y familiares que sean amantes de las series turcas. Ayúdenme a difundir esta historia. Y por último, pero no menos importante, no olviden darle me gusta a este vídeo si les gustó. Y si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita para no perderse ninguno de mis próximos vídeos. Tengo muchas más historias para compartir con ustedes. Muchísimas gracias por ver este vídeo. Espero que hayan disfrutado tanto como yo disfruté haciéndolo. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima. Y recuerden, el amor puede nacer donde menos lo esperamos.